El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Les recuerdo que estamos en la lección número 2 del libro de Levítico, los sacrificios voluntarios, y hoy seguimos hablando acerca de cómo ofrecer estos sacrificios. En la ofrenda voluntaria el sacerdote no es el centro, sino el laico, el ofrecedor. El sacerdote en la ofrenda voluntaria es solamente un ayudante para apoyar al laico, especialmente en la ofrenda voluntaria. En 5 ofrendas se muestra que el ofrecedor debe participar activamente en el rito. Podría compararlo con nuestro culto de hoy. ¿Quién participa activamente en el culto? ¿Quién es el centro de su culto? Lo interesante de estas lecciones es cómo vamos al Levítico, revisamos cómo está la estructura para ofrecer los sacrificios delante del Señor, y luego venimos al Nuevo Testamento para ver cómo la iglesia en el Nuevo Testamento pudo ofrecer este servicio de adoración y de alabanza, que ya no tenía que ver con ofrenda de animales sacrificados, sino que ya cada uno de nosotros tiene que llegar con un corazón dispuesto delante de Dios. Ya no se trata de un acto exterior, que yo voy y entrego un animal para que lo sacrifiquen y luego coloco la mano sobre el animal y ya de esa manera estoy descargándome de mis pecados y mi familia está siendo libre de esto. No, ya en el nuevo pacto, el sacrificio de un único cordero llamado Cristo Jesús amerita, exige, reclama de nosotros que cada persona sea sincera, acepte este sacrificio, y la sangre de Cristo que ha venido sobre la persona que acepta esta obra lo ha limpiado de todos sus pecados, de manera que ahora su corazón es un corazón limpio, transparente, su manera de pensar es completamente diferente, y ahora cuando venimos a lo que llamamos nosotros ofrecerle el culto a Dios, no podemos ser pasivos, no podemos ser indiferentes, no podemos ser simplemente observadores. No somos los observadores, sino los participantes en el culto. Los laicos no solamente son participantes, sino el centro en el culto. El libro de Levítico nos enseña que el culto no es ver, sino ofrecerse a sí mismo por el culto. Nos acostumbramos a mostrar algo en el culto, pero no nos acostumbramos a participar, es decir, a ofrecernos a sí mismo en el culto. No se olvide que los laicos son activos, y son más activos que los sacerdotes. Por lo tanto, nosotros debemos tener en cuenta esto. A veces, expliquemos esto un poquito, lo que es la congregación, lo que es un servicio, lo que es una celebración o lo que se llama tradicionalmente un culto. Entonces tenemos quien oficia el mensaje, que es el pastor, el ministro o el predicador. Luego hay un grupo de personas que son los que conducen en el tiempo de la adoración y la alabanza mediante cantos, pero en la parte de atrás está todo el público, o sea, lo que serían los laicos. Y ellos también participan activamente en la medida que llegan y ofrecen su propio cuerpo en sacrificio al Señor con una actitud de reverencia, con una mente dispuesta. Eso es lo que marca la diferencia cuando tú ves a las personas y las ves que cantan, que están completamente convencidas, ofrecen una adoración, una alabanza genuina de corazón, pero observas a otras personas que están completamente cerradas, brazos cruzados, sus bocas cerradas, no hay ninguna expresión. Ellos no están ofreciendo culto, ellos son observadores del culto que están ofreciendo los demás. Ahora, quienes están conduciendo el tiempo de adoración y alabanza, lo mismo que quien está dando el mensaje de la palabra, están expresando en la presencia de Dios esa adoración y esa alabanza, y ese ministro que está dando esa palabra está llevando al pueblo a entender el mensaje que Dios trae ese día a través de la palabra y a través del mensajero para todos los presentes en el servicio, en el culto. De manera que esto tiene que ser activo, todos tenemos que formar parte. Es una parte muy interesante. El holocausto es el sacrificio en el que se quema todo con el fuego, o sea, es servicio a Dios totalmente. Todo fue quemado. El culto es ofrecerlo todo. Ofrecer todo significa no se tiene derecho a nada para sí mismo después de ofrecerlo. Por lo tanto, no se puede pensar que Dios te devolverá algo por lo que has ofrecido. Ofrezca nada más, no espere recibir una recompensa. No tenemos autoridad para pedirle a Dios que nos recompense por nuestras ofrendas. ¿Cómo está usted? ¿No siente algún derecho de su ofrenda después de ofrecerla? ¿Cómo da la de lealtad por su servicio? ¿No espera alguna recompensa por su servicio o por su ofrenda? Después de ofrecer ofrenda, ya es de Dios. Él le da al sacerdote que opera en el servicio
la piel del holocausto. Esto en el capítulo 7, versículo 8 de Levítico dice: y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para el sacerdote. Y esto se tomaría como la paga por el oficio, el servicio que está haciendo el sacerdote. Porque dice, este es un salario que Dios le da al sacerdote. Él carga con la responsabilidad de la vida de su siervo y le da la parte de más valor del holocausto a su siervo. La palabra dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, todo esto, Dios no se queda con nada, amigos. Todo lo que nosotros damos de corazón, lo que hacemos para la obra del Señor, nuestras ofrendas y todo aquello en que nosotros queremos agradarlo a Él, note que no se trata de una competencia de quién da más o quién da menos. En el Nuevo Testamento se relata un episodio donde Jesús llega con sus discípulos al templo y llega el momento de las ofrendas y los ricos hacen tocar sus trompetas y luego dan sus ofrendas generosas, aparentemente grandes cantidades, pero después de ellos entra en escena una mujer viuda y esa mujer viuda saca y da lo único que le quedaba y lo entrega todo. Y luego Jesús le hace una pregunta a sus discípulos: ¿y quién dio más? Y sus discípulos seguramente pensaron que quien daba más eran los ricos, que hicieron tocar, que hicieron manifestación de poder, que hicieron también esa manifestación de aparente generosidad por la cantidad que echaban. Pero Jesús dijo: no, de cierto les digo que los ricos dieron de lo que les sobraba, pero la viuda dio todo lo que tenía. Entregó en la ofrenda y puso en manos de Dios absolutamente todo lo que le quedaba. Ahora imagínense la condición. La condición del rico es una condición pudiente, es una condición de abundancia. La condición de la viuda pobre es que da todo lo que tiene y queda a expensas de la misericordia de Dios. Y Dios se encargará de bendecirla, de ayudarla, porque Él es el defensor de las vidas. Y todo el que da de corazón, con alegría, va a recibir de Dios esa bendición. En Romanos el capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, ¿cuál es nuestro sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio debe ofrecerse a Dios? Y nos damos cuenta que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es el culto que diariamente debemos ofrecerle a Él. ¿Qué significa presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, que nosotros no vamos a nuestro oficio religioso, no vamos a la iglesia simplemente para ver qué hacen los demás, para ver qué dice el ministro, para hacer comentarios y murmuraciones, sino que nosotros vamos para tener una actitud donde mostremos la transformación de nuestra mente mediante la renovación del entendimiento, que vamos con la disposición de entender lo que hacemos y de entender y comprender aquel mensaje que nos está siendo transmitido. ¿Para qué debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento? Y nos damos cuenta, para poder comprobar, porque mientras no haya un entendimiento renovado, no podemos comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, debe ser de cada uno de nosotros esa obligación constante y permanente de ser personas que estamos diariamente pidiendo que nuestro entendimiento pueda ser transformado, la manera de pensar, la manera de analizar, de comprender. ¿Y qué mejor forma que tomando diariamente tiempo para leer la palabra de Dios, tiempo para pensar en la palabra de Dios, tiempo para escuchar esos pensamientos que vienen del Espíritu de Dios? Porque cuando leemos la palabra, cuando sacamos tiempo para entrar en la intimidad con Dios y nos apartamos de ese bullicio de todo lo demás y nos entramos a un lugar silencioso para leer nuestra Biblia, para entenderla, pedimos sabiduría y entendimiento, y cuando el Espíritu del Señor fluye sobre nosotros pensamientos nuevos, nuestro entendimiento empieza a ser completamente renovado, muy renovado. Y el apóstol Pablo escribe por allá a Corintios diciendo que hay una diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual, porque el hombre natural es
vive de acuerdo a la carne, a sus sentimientos, a sus pasiones, a sus deseos, a su hedonismo. Pero el hombre espiritual vive de acuerdo a la palabra de Dios porque es transformado por medio de la renovación del entendimiento y puede comprender el mensaje de Dios. Esa es la razón por la cual la gente ataca tanto, la gente natural, la gente que no tiene temor de Dios, la gente que está siempre pendiente de lo que sucede en la iglesia, en el culto, de los ministros de Dios, de la gente que da, de la gente que diezma, de la gente que ofrenda, y están siempre pendientes de eso. ¿Por qué no están pendientes de lo que sucede en la calle, en los bares, por allá en los prostíbulos? ¿Por qué no están pendientes de todo el dinero que los hombres desperdician y malgastan en la calle, en vicios, en infidelidades y en tantas otras cosas? Porque esa es la manera de pensar de ellos. Entonces es normal y natural que haya ese desperdicio de dinero, de energías, y que haya toda esa situación, pero les parece una cosa rara que acá, ya en el recogimiento espiritual, hombres y mujeres del pueblo de Dios no hagan lo mismo y por el contrario le den otra ocupación u otro destino a sus dineros. Se molestan demasiado, hacen muchos comentarios, se sienten mal, se sienten hasta ofendidos muchas veces y critican. Y algunos son muy sarcásticos y muy directos para hacer sus comentarios de inconformidad respecto a aquellas personas que son generosas y llevan sus aportes a la iglesia, a la obra de Dios, para que el reino de Dios siga siendo extendido. Bueno, amigos, entonces hasta aquí vamos con la lección de hoy. Mañana en la próxima reflexión continuaremos otra parte de las ofrendas. Señor, gracias una vez más te damos en el día de hoy por esta palabra, porque sé que cada día está trayendo más luz, más entendimiento a nuestra mente, a nuestro corazón, y cada persona que la está escuchando está entendiendo. El Espíritu Santo se encargará de iluminar la mente y el corazón de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.